Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de días sábados en la mañana. Espero que quien nos está acompañando en este momento no tenga ningún tipo de inconveniente ahora con la parte de la conectividad. Espero que hayan tenido un descansador 18, reparador, que hayan estado con su familia, que haya sido bastante reconfortante, hayamos meditado un poco este tema de nuestro inicio de independencia, el 18 de septiembre, una fiesta bastante tradicional que tenemos. Y también tiene que ver este mismo mes con algunas fechas que tienen relación con la política, con la democracia. Y precisamente hoy el tema que vamos a ver será el funcionamiento del sistema democrático. ¿Cómo es que funciona aquí en nuestro país? ¿Cómo es que, de dónde vienen estas ideas de cómo debe funcionar? ¿Cuáles son sus bases? Por eso que el día de hoy veremos precisamente este tema, el funcionamiento de este sistema democrático. Nuestro querido gatito nos va a mencionar lo que vimos la semana pasada. Y bueno, la semana pasada nosotros vimos los problemas sociales del mundo actual. Lo habíamos catalogado en 4, que serían la pobreza y el hambre. Recordemos que habíamos visto que, según la ONU, se clasifica a una persona que está en una gran pobreza cuando viven con menos de $1,5 al día. Ese día, cuando hicimos el cálculo, nos percatamos que eran alrededor de 755 pesos al día. O sea, menos de 1.000 pesos existen hoy en día en el mundo. Personas que viven con menos de 1.000 pesos al día. Por lo tanto, la nutrición que tienen no es la ideal. A no tener la nutrición ideal, tampoco tienen acceso a poder desarrollar su aspecto académico, la escolaridad. Tampoco tienen acceso a una red sanitaria, una red de salud. Es por eso también que son apartados de la sociedad. Y una de las misiones que hay para estos estados es que estas personas deben ser sacadas de la pobreza, sacadas del hambre y ser incorporadas a la sociedad. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, en este caso podríamos ver que es en un sistema democrático. El otro tema, otro problema de la social del mundo actual es el tema del narcotráfico. Narcotráfico, recordemos que era la comercialización de sustancias ilícitas y que tiene alrededor un contexto de crimen. Y esto, lo complicado que tiene es que las personas que están en una enorme situación de pobreza, ven este mundo como una alternativa para poder tener algunos ingresos. El tema es que lo importante ahí no es el bien común, sino que el bien de la persona que está haciendo aquel negocio. Y eso produce, por ejemplo, recordemos la creación de algunos carteles, como los que se conocieron durante el siglo XX en nuestra América Latina. El otro tema era el deterioro del medio ambiental. Recordemos que el mundo, en los países, los estados tienen que tener un crecimiento económico para poder dejar de lado la pobreza, que las personas comiencen a surgir y cada vez vayamos teniendo una mejor calidad de vida. Ahora, ¿cuál es el problema? Que con este desarrollo, las personas se empezaron a percatar que existía el enorme problema que cada vez que se producía un producto, se contaminaba nuestro medio ambiente. Entonces, una de las metas que se plantean estos estados hoy en día es reducir estas emisiones de dióxido de carbono, de contaminación, para que nosotros, nuestra generación, pueda satisfacer las necesidades nuestras en nuestro momento, sin terminar consumiendo los recursos de las futuras generaciones. Para verlo un poco más sencillo el ejemplo, la idea es que nosotros podamos ser capaces de, con nuestros recursos, poder solventarnos y dejar guardado un poco de recursos para las generaciones siguientes. El otro tema, el cuarto ya, es el tema de las pandemias. Recordemos que las pandemias son enfermedades que se extienden de manera planetaria. Al extenderse de manera planetaria, tenemos 2 ejemplos. El que vimos la semana pasada. Uno era el tema del VIH-Sida y el otro el tema de las gripes. Es debido a ello que, como son enfermedades que afectan a una gran población y tienen una característica esencial, que el contagio de persona a persona es muy alto. Debido a eso es que es una preocupación mundial. Debido a eso es que distintos estados tienen que poner en práctica
proyectos de políticas públicas para que la salud de las personas no se vea afectada en gran medida y poder controlar estas pandemias. Bien, veamos ahora qué nos depara nuestro querido gatito para esta nueva semana. Y podemos ver que, otro gatito ahí, nos dice que veremos el funcionamiento del sistema democrático, y lo que primero veremos será qué entendemos por democracia. Luego, qué es la organización del sistema democrático. Y luego vamos a ver unas actividades con las que nos vamos a entretener un poquito. ¿Cierto, gatito? Veamos. ¿Cuál será nuestro objetivo? Hoy vamos a conocer un poco el funcionamiento del sistema democrático chileno, cómo es que se va estructurando esto. Y nuestro querido, como ya es tradición, ya nuestro querido pato definidor, nos va a decir qué es lo que vamos a entender por democracia. Lo primero que tenemos que tener claro es que democracia es un concepto político. ¿A qué nos referimos con que es un concepto político? Política, mejor dicho, en sus definiciones más clásicas, quiere decir bien común. No es algo que sea de todos, sino que es el bien de todos. Recordemos que estas ideas de bien común vienen de la Edad Antigua, de los periodos clásicos, de Grecia, en Atenas, donde la idea era que el grupo social que se encontraba en la polis, los ciudadanos, trabajaban para poder encontrar el bien común de todos. En este sentido, como estamos hablando de un bien, de algo bueno, que es bueno para todos, tenemos que la ética está de la manito, está bien entrelazada con la ética. La ética, recordemos, es lo que nos ayuda a ver qué es lo correcto de lo incorrecto. Es una filosofía que nos dice cuáles son los que son un bien real, y nos ayuda a diferenciar de un bien que es aparente. ¿Cuál es la diferencia? El bien real siempre nos va a llevar a nuestra plenitud. El bien aparente nos va a dar una plenitud corta, nos parece que es bueno, pero a la larga nos damos cuenta que no es un bien. El otro punto importante dentro de la política es que con ya influencias posteriores ya de la Edad Media, de la Europa, la cristiandad, nos podemos dar cuenta que hay un sujeto en la política, hay alguien, hay algo que deja de ser y se transforma en alguien, que es importante, que es la persona. La persona es un miembro de esta sociedad y la persona es un fin en sí misma. ¿Qué quiere decir que sea un fin en sí misma? Quiere decir que la persona es lo más importante que hay dentro de la política, es el sujeto. De la persona emerge la dignidad humana en este caso, lo que nos hace que cada persona sea única e irrepetible. Al ser única e irrepetible, quiere decir, los filósofos han indicado que la persona es un fin en sí mismo. No hay nada más importante que el concepto de persona. Ahora, hay que dejar claro una cosa: la persona no es una masa. Una persona, nosotros sabemos que es un individuo. Cada uno de esos individuos que es una persona es un fin en sí mismo y es una persona completamente distinta a otra. Ahí tenemos una diversidad y también una importancia única de cada uno. Para el pensamiento clásico esto era inseparable. La persona es un fin en sí mismo y la ética y la política están unidos. Pero actualmente estos dos conceptos están separados. Es por eso que hoy en día se ha escuchado mucho que la política debiese moralizarse, debiese volver a ser ética. Recordemos en los temas de corrupción, por ejemplo. Dentro de este tema del bien común, se ha llegado a pensar y a proponer que el bien común, en lugar de ser un concepto donde todos aspiramos a un bien de todos, es aspirar por un bien económico. Otros postulan que la política es la lucha por el poder de quien gobierna. Ahora, surge una pregunta. ¿Quién es el sujeto de la política? ¿Qué es lo más importante en la política? ¿La persona? ¿El Estado? ¿El mercado? Veamos. Tenemos tres citas aquí. La primera: la persona es el principio, sujeto y fin de todas las instituciones humanas. ¿Qué nos quiere decir este autor en este caso?
que la persona debe ser, nuevamente, como dice la segunda cita, es que en la política lo más importante debe ser la persona. Es decir, cualquier institución que se cree, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud o cualquier otra organización humana que se cree, jamás puede estar por sobre la persona. Es decir, estas instituciones deben estar al servicio de la persona para que ésta pueda alcanzar su plenitud. En nuestro tercer ejemplo tenemos tanto el Estado como el mercado son medios que están al servicio de su pleno desarrollo. Esto es lo que intenta responder a esta pregunta. ¿Cuál es el sujeto de la política? Al decir que es la persona, se sitúa a la persona como lo principal, el principio, y debajo de ellas es el Estado, junto a la interacción del mercado, que tienen que ir moviéndose para que la persona que está en un plano superior logre su plenitud máxima, para que todos podamos tener finalmente el concepto que nosotros veíamos que era el bien común. Ahora, ¿qué es democracia? Tenemos dos formas de verlo. La primera es ver qué significa la palabra misma. Podemos ver que democracia o democratia son dos palabras que se unen, donde demos quiere decir pueblo y kratos poder. Si lo vemos de una manera simple, sería el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Esto es una manera muy simple de hacer una definición de democracia. Podríamos inferir también con estas definiciones que son sistemas de regímenes políticos donde el pueblo es el que manda, según este otro autor. Pero ahora sale otra pregunta. ¿Quién es el pueblo? ¿Cómo se atribuye el poder al pueblo? ¿Por qué es el pueblo el que tiene el poder? ¿Y cómo hay que hacer para que este sistema finalmente funcione? Con la pregunta de quién es el pueblo, también nos podemos preguntar, ¿existe un no pueblo? Todas estas preguntas las trataríamos de ir dilucidando un poco. Tenemos otro autor más. Me encanta esto de trabajar con autores, porque en la prueba ustedes les va a tocar ver algunos textos, algunas definiciones de distintos autores de la cual ustedes tienen que extraer información y luego responder la pregunta. Como en este caso, veamos lo que dice este filósofo francés, Jacques Maritain, que dice: la democracia vive de la justicia y la ley. Si no existe una ley moral superior en virtud de la cual los hombres se dirigen en conciencia hacia lo que es bueno y justo, se corre el riesgo de alcanzar la ley por la mayoría como regla suprema del bien y el mal, y la democracia pasa a ser culpable de volverse hacia el totalitarismo. Esto es, hacia su autodestrucción. ¿Qué conceptos podemos ver en este texto? En la primera línea nos habla que la democracia vive y depende de la justicia y de la ley. Es decir, la ética nuevamente está unida a esta política. Habla del bien, nuevamente, término de ética. Y define que la democracia es totalmente contrario al totalitarismo. Este autor escribió, hizo un extracto de un discurso que hizo en el año 49. Por lo tanto, podemos ver que es una época donde ya estaban los totalitarismos en su plena... ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, donde se enfrentaron distintos totalitarismos, como el nazismo, el fascismo y el comunismo. Entonces, ¿qué es lo que define como que es el problema de este totalitarismo, que es lo opuesto a la democracia? Y es que el riesgo está en que si la democracia no se basa en la justicia, no se basa en el bien, y no se basa en las leyes que están inspiradas en la justicia y en el bien, la democracia puede pasar a simplificarse, de cierto modo, a que la mayoría es quien toma las decisiones. Si bien es cierto, para poder tomar algún acuerdo hay que tomar el acuerdo por mayoría, esta mayoría no puede volverse contra una minoría. La idea de esto es que las minorías, por pequeños que sean,
jamás deben ser perjudicados. Es decir, la democracia protege a las mayorías, evidentemente, y también tiene la obligación de proteger a las minorías. Ese es un concepto clave en la definición de lo que es democracia. Porque si no, se puede pasar a los totalitarismos que conocimos en el siglo XX y que ya conocemos cómo fue que terminaron. Veamos lo siguiente. Bien, ahora vamos a ver de lleno la organización del sistema democrático. Si voy muy rápido, por favor, ustedes ahí en el chat me dicen, profesor, por favor, mantenga la calma. Por mientras vamos a ver este tema. El punto es el siguiente. Tenemos la idea principal, que es el título del texto sería la organización del sistema democrático. Debemos saber que existen atributos para poder identificar este sistema democrático. Tenemos dos. Tenemos atributos que son permanentes, que siempre van a estar en una democracia. Si no están, no es una democracia. Y hay otros atributos que son más o menos variables. Esto tiene que ver con la intensidad y la frecuencia. También están presentes, pero algunas veces están más presentes que en otras. Vemos los atributos permanentes. Dentro de un sistema democrático tiene que haber valores. Dignidad humana, libertad e igualdad. La dignidad humana. ¿Cómo está, Joana? Tanto tiempo ya me está echando de menos a usted. Espero que nos podamos conectar. No sé si te conectaste hace poco, pero voy a retomar un poco esto para que también lo puedas tener presente. Estábamos hablando de la organización del sistema democrático. Habíamos mencionado que para poder identificar un sistema democrático tenemos que ver los atributos que tiene. Hay atributos que son permanentes y otros que son variables. En los permanentes encontramos que están los valores. Está el de la dignidad humana, la libertad y de la igualdad. Siempre en un sistema democrático se va a respetar la dignidad humana. Al respetarse la dignidad humana, vamos a estar respetando a cada una de las personas, porque cada persona es distinta a otra. Es como un microcosmos que hay en cada una de ellas. Si mencionamos que cada una es distinta a otra, pero al mismo tiempo, por el solo hecho de ser personas, ya deben estar en igualdad. En igualdad, más fácil que se puede hacer es ante la ley. Esta igualdad se empieza a un poco difuminar con el tema económico, pero de manera filosófica. Todas las personas son iguales, todas las personas tienen los mismos derechos y también tienen los mismos deberes. Y el tema de la libertad. La libertad, más que el poder hacer, es lo que es la capacidad que uno tiene. La capacidad, por ejemplo, de poder decir que no, más que poder hacer algo. Por ejemplo, podríamos decir yo soy libre porque puedo volar. Mentira, si me tiro del edificio me voy a caer, a menos que tenga un instrumento, una herramienta para que me evite caer. Pero yo tengo la libertad de poder decir no me voy a tirar, porque yo sé que me voy a caer. Esa sería mi libertad. Otra cosa sería que me obliguen a saltar de aquel edificio, por ejemplo. Otro de los atributos permanentes que tiene la democracia, aparte de los valores, son los principios que tiene. Y es el principio, aquí tenemos tres: el principio de la autodeterminación, la soberanía popular y el de los derechos humanos. Quiero tener un poco aquí los derechos humanos, que se entrelaza también con el tema de la dignidad humana, ya que la dignidad humana viene siendo un tema filosófico, pero los derechos humanos ya no queda en esa área de la filosofía, sino que queda plasmado en el papel con artículos de acuerdos multinacionales. Por ejemplo, en los acuerdos que tienen todos los integrantes de la Organización de Naciones Unidas. La misma Organización de Naciones Unidas habla también que es necesario que haya una autodeterminación a través con la soberanía popular. Esto quiere decir que las mismas personas que habitan un sector sean capaces de poder decidir cómo van a gobernarse finalmente. Por poner un ejemplo de esta autodeterminación, ha estado bastante en las noticias el tema de la independencia de Cataluña, por ejemplo. Muy buenos días, Matías. Vamos a ver ahora, atención por favor, el otro atributo permanente que está en los sistemas democráticos. Está el tema de las leyes. Todo sistema democrático tiene que tener leyes. Estas leyes, recordemos, son aprobadas por mayoría, pero siempre con respeto de las minorías.
dentro de estas leyes se respeta un pluralismo político. Es decir, tiene que haber la cabida para distintos pensamientos políticos, distintas ideas de mundo, para que podamos tener luego una solución pacífica de problemas, de conflictos. Recordemos que antiguamente, en el siglo XIX en Chile, cuando existían dos bandos, por ejemplo, conservadores y liberales, no se ponían de acuerdo, se iban a su casa, buscaban las armas, se enfrentaban en una guerra civil, hacían un golpe de Estado y establecían su propio régimen. Podemos ver que ahí no había una democracia. Hoy en día, debido a que estamos más maduros intelectualmente, somos capaces de resolver los problemas de una manera más pacífica. Y el otro tema importante, la elección de autoridades. Siempre tiene que haber elección de autoridades, donde la soberanía nuestra son traspasadas a otro representante para que éste pueda tomar las decisiones que sean necesarias para que nosotros podamos ir a estudiar, podamos ir a trabajar y podamos también generar riqueza para el país. Todo esto se llama Estado de Derecho. Un sistema democrático siempre tiene que respetar al Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Las leyes. El respeto a la Constitución, a las leyes y a la autonomía de los grupos intermedios. Recordemos, la Constitución sería la ley suprema, la ley madre de todas las leyes que aparecen luego por debajo. Ninguna ley puede contradecir la Constitución. Si nos damos cuenta que en estos temas políticos están tratando de aprobar una ley que va contradiciendo esta Constitución, ahí es cuando debemos poner ojo. Por eso es que en algunos países que tienen estos inconvenientes se le ha puesto distintas organizaciones internacionales, como la ONU, como la OEA, u otros países, le han hablado a algunos presidentes, a algunos gobiernos y le han dicho, cuidado, me parece que esto ustedes tienen que revisarlo porque no nos parece que es democrático. Entonces vemos ahora los atributos variables. Hablábamos que dependía de la intensidad y la frecuencia con la que se presentan. Bueno, la participación ciudadana. Antes en Chile, el voto era obligatorio. Sí o sí había que ir a votar. Si estabas inscrito en los sistemas electorales, tenías que ir a votar. Pero es que no me gustaba ningún candidato. No importa que no te gustara ningún candidato. Tú tienes el derecho y el deber de ir a votar y manifestar tu pensamiento frente a las elecciones, por ejemplo, las presidenciales, las parlamentarias. Hoy en día tenemos un voto que es voluntario. Debido a ello es que la cantidad de personas, las personas que votan, son cada vez menos. Lo importante es que exista cada vez más participación de la ciudadanía. Porque si aumenta la cantidad de personas que van a votar, dependiendo de cada elección, esto tiene un resultado directo con la elección misma. O sea, no puede ser que de un universo de 10 votantes solamente sean 5 los que estén decidiendo los destinos del país, por ejemplo. Dentro de estas variables también está la representatividad de las corrientes políticas. ¿Dónde podemos ver esta representatividad? Pues en el Poder Legislativo, que en nuestro caso sería el Congreso, la Cámara Baja de Diputados y la Cámara del Senado. También es muy importante el control de las autoridades. ¿Cómo es que vamos a fiscalizar que nuestras autoridades estén cumpliendo con las mismas leyes que ellos van aprobando y que no se esté transgrediendo esto que vamos acá al lado, que sería el Estado de Derecho? No contradecir las leyes, no contradecir la Constitución, por ejemplo. También está el tema de las prácticas de las libertades. Libertades como la política, que yo puedo pensarla, puedo tener una libertad de pensamiento, una libertad de expresión, una libertad social que pueda ser capaz de moverme dentro del mismo país, libertad económica, que yo pueda emprender alguna pyme, algún tipo de negocio para poder también dar más trabajo. Todo este tipo de libertades son importantísimas también en un sistema democrático. Nos queda poco tiempo, vamos a seguir con nuestra otra diapositiva. Espero por favor que le hayan tomado una fotografía a esto, porque debo pasar al siguiente, que sería en nuestro caso de Chile, en el tipo de las elecciones libres. Las elecciones, siguiendo el tema de la democracia, las elecciones deben ser siempre libres. Nadie lo puede decir, usted debe votar por tal persona. Por eso es que cuando uno va a votar, uno se mete a una cabina chiquitita, con una cortina que uno la cierra, y uno está solo frente a una papeleta y un lápiz. Y usted ahí tiene la libertad de elegir por quién votar. Lo otro es que tiene que ser cada cierto tiempo.
En nuestro país tenemos elecciones cada 4 años, de presidente, del poder legislativo, diputados, senadores, de alcaldes también, por ejemplo. Y aquí tenemos cuáles son los que vamos eligiendo y cómo es que los elegimos. Tenemos primero el de la presidencia de la República, y para poder elegirlo tiene que tener el 50% de los votos más un voto, y ahí gana en primera vuelta. Por eso es que es importante la participación política en las elecciones. Ahora, si no alcanza ese 50% de votos más uno, hay una segunda vuelta y ahí se gana por la mayoría simple. Tenemos también la elección de los senadores y los diputados. Hasta la elección anterior se utilizaba el sistema binominal, que era un sistema donde se votaba por listas y según la cantidad de votos que tuviera la lista era que se elegían los candidatos. La complejidad que tenía esto y también un poco de la protección de la minoría, que era el argumento con el cual defendían este sistema, era que para que los dos candidatos que tuvieran más votos y pertenecieran a una misma lista, tenían que tener el doble que la lista que lo seguía. Pero muchas veces, si no se alcanzaba esa doble cantidad de votos, se elegían las dos mayorías de las listas, aunque el segundo, el segundo candidato de la lista que tenía más votos incluso que el primero de la otra lista, no podía ser electo porque se competía por lista, no por candidato. Ahora vamos a ver cómo es que funciona el nuevo sistema, que es el sistema proporcional. Las otras elecciones que tenemos son las elecciones de alcaldes, de concejales y de cores, que son las elecciones de las autoridades municipales. Y estas se eligen también cada 4 años y se eligen por mayoría simple. Es decir, quien tiene la mayor cantidad de votos es electo presidente. Por eso cuando ustedes vean las cifras, no se asusten si ven algunos alcaldes que son electos con el 24% de las elecciones o un 30% de los votos válidamente escrutados. Es por la mayoría simple. Veamos. Ya estamos finalizando, nos queda cada vez menos tiempo. Aquí tenemos unas fuentes bibliográficas que ustedes pueden utilizar para que ustedes puedan ver luego con más tiempo cada uno de estos mismos temas, incluso con más detalle. Incluso pueden ustedes investigar más. Uno de los puntos claves de los aprendizajes es la curiosidad. Espero que a ustedes les haya quedado como algo pendiente ahí con algún tema. Revisen esto. Tenemos la Constitución Política, ahí están la Carta Magna, donde están todas las leyes. Coloqué aquí algunas páginas web donde ustedes pueden revisar un poco más estos temas con mayor profundidad. Incluso les puedo ayudar a abrirse a otros horizontes sobre el mismo tema, por ejemplo. Quizás empiezan a leer un autor que está en español y luego terminan leyendo autores que escribieron en francés y le tradujeron sus textos, por ejemplo. Por eso es importante siempre, y les vuelvo a recalcar, leer. Siempre hay que leer. Ya. Vamos a alcanzar a hacer estas actividades. Miren, ya nos queda poquísimo tiempo. Lo vamos a hacer de esta manera. Estas 4 preguntas que tenemos. Veamos, ¿qué es lo que significa política? Lo que habíamos visto era que política habla de bien común, del bien común de todas las personas que habitan en una polis, en un estado, en una sociedad. ¿Qué debe ser lo más importante en la política para cuidar la democracia? Pues es que hablamos de política y también hablamos de democracia. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el alguien? ¿Cuál es el alguien que es un fin en sí misma? Pues según lo que habíamos visto, era el tema de la persona. La persona es lo más importante que tiene que haber y al estar esa persona se va al bien común. Veamos la otra pregunta, no vean lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la definición más simple que tenemos de democracia? Pues el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Recordemos también que esto no es una definición más simple. Recordemos que es un poco más compleja. Hay atributos que son permanentes, que tienen que tener valores, tienen que tener principios, tienen que tener leyes, tienen que tener un respeto al Estado de Derecho, tienen que tener participación política, pluralidad política también. Y nuestra última pregunta sería, mencione una característica, una sola, de todas las que pudimos ver hoy día de lo que es democracia. Tenemos, por ejemplo, las elecciones periódicas, libres, informadas, el respeto al Estado de Derecho, la organización de una oposición. Esto es importante que no lo habíamos mencionado. Tiene que haber una oposición.
al haber una pluralidad política. Tiene que haber una oposición que esté también atento a lo que hagan las autoridades, y cuando las autoridades que empiecen a, si es que llegan a cometer algún tipo de error, alguna negligencia, esta misma oposición sea capaz de decir, oiga, usted está cometiendo algún problema. Por eso es que en nuestro país podemos ver que cuando algún ministro comete algún error, por ejemplo, vimos muchas veces el tema del Transantiago, o ministros de Educación que fueron interpelados por la Cámara de Diputados, es decir, los diputados de la misma oposición llamaban al ministro que se presentara a la Cámara de Diputados y diera explicaciones a la Cámara y al país de las decisiones que tomaron. Una de las que estuvo más presentes en el último tiempo también fue el caso del Sename, por ejemplo. Y otro tema importante también de la misma democracia, que es el respeto de las minorías desde las mayorías. Y otros conceptos importantísimos que son los que aparecen aquí al lado en mi mano que está cortada, que sería la dignidad humana y el respeto de los derechos humanos. La libertad de las personas, la igualdad de estas personas, el pluralismo político que va de la mano con la organización de una oposición, y la solución importante, solución pacífica de los conflictos. Hemos tenido esta clase bastante rara, ha sido bastante como caballo de carrera, pero hemos visto en detalle cada uno de estos aspectos. Espero que esto le haya quedado bastante claro. La próxima clase vamos a intentar abrir, tenemos un tema similar a este, que sería el tema de la República, la división de los poderes del Estado de nuestro país. ¿Cómo se organiza el Estado? ¿Cuál es la función del Estado? ¿Cómo es el Estado chileno? Y vamos a ver los conceptos ya más aplicados en terreno de cómo se ve, por ejemplo, la autoridad del presidente, de senadores y tribunales, por ejemplo. Joana, Matías, les agradezco que hayan estado presentes. La próxima semana vamos a resolver también más dudas por el poco tiempo que tuvimos un sábado bastante explosivo. Así que muchas gracias por haber estado presente. Les dejo esta querida vaquita. Les deseo que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Cuídense, los quiero. Chao, chao.